Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Adrián López y en este vídeo vamos a ver cómo soldar con estaño. Ya hice un vídeo hace mucho tiempo en otro canal y tenía más de 100.000 visualizaciones y quería actualizarlo para este año, ya que como en este canal vamos a hablar mucho pues, del tema de electrónica, soldadura, proyectos, domótica, etcétera. En muchos de ellos va a hacer falta soldar y para los que no sepáis, pues voy a hacer un poco una guía, un tutorial de cómo aprender a soldar, cómo empezar a soldar y luego al final ya es solo práctica para poder conseguir hacer buenas soldaduras. Vamos a probar con diferentes cosas que son las más comunes, como soldar pues, en placas de circuito impreso, como esta, que es al final un repartidor de potencia que en este caso se utilizaba para drones. Vamos a aprender también a soldar en este tipo de placas de proyectos de electrónica, por ejemplo una resistencia, y en diferentes cables de diferentes grosores, ya que dependiendo el que queramos utilizar, pues va a cambiar la forma de soldar en estos tipos de cables. Y además también os voy a decir pues, qué herramientas o qué es lo mínimo que necesitamos para empezar a soldar con estaño. Lo primero y lo indispensable obviamente es pues, un soldador. En este caso es un soldador de estaño de una estación de soldadura que tengo aquí al lado, que también tiene para soldar con aire caliente. Este ya es bastante viejo, tiene como 10 años y lo he utilizado muchísimo. O sea, tiene cientos de horas de uso. Por eso veis que está ya un poco machacado. Las puntas se pueden cambiar, solo con quitarle de aquí es desenroscar y se puede cambiar la punta. He cambiado alguna, aunque estas son bastante buenas. Y al final lo más importante es tener un soldador con una buena punta, que esté bien, ya que los soldadores pues, más baratos, las puntas enseguida se estropean y dejan de funcionar bien. Ya en cuanto se le quita el bañado que tienen, ya no se suelda igual. Pero en vez de un soldador de este tipo de estación, que son más caros, aunque si vas a utilizar muchísimo merece la pena, también se pueden conseguir este tipo de soldadores individuales. Lo que sí que es importante o ayuda muchísimo es poder controlar la temperatura como se puede hacer en este, que le podemos poner, por ejemplo ahora ya lo he puesto a calentar, además calienta bastante rápido, le podemos regular la temperatura pues desde 100 grados hasta en este caso 480 grados y así dependiendo del tipo de cable o lo que queramos soldar pues podemos ir variando la temperatura. En este caso voy a ir poniendo para que se caliente a unos 350 grados y esa sería la primera parte. También se pueden de los que se regulan con un potenciómetro, pero si nos marca la temperatura pues es mucho más fácil. Luego otra cosa que necesitaremos es el estaño. En este caso son estaños mezclados con plomo. Estos ya no se venden, por ejemplo en España creo que ya está prohibido, o ya por lo menos no se permite fabricar más o tener más en stock. Y es porque el plomo es bastante tóxico, sobre todo cuando se funde, pues los vapores del plomo es bastante tóxico. En este caso es 60% estaño, 40 plomo y tiene un poquito de plata en algunos casos. Y ahora los que se venden pues son casi todo estaño y pues tienen otras aleaciones, un poco de plata para mejorar la conductividad y que se funda mejor, y pueden ir variando, pero lo importante es que tenga bastante estaño. El estaño es una de las cosas más importantes, ya que un buen estaño va a hacer que se suelde mejor. En este caso, por ejemplo, tiene resina dentro, así no necesitaremos añadir resina o el flux, el decapante, para soldar mejor. Es importante elegir un buen estaño, ya que si cogemos uno malo, si 100 gramos de estaño cuestan 1 euro o 2 euros, es que no es muy bueno. Para que sea decente, pues rondan de 3, 4, 5 euros a 10, 15 euros los 100 gramos de estaño. Y en este caso son diferentes grosores. Y ahora vamos a ver un poco pues, las herramientas adicionales que nos ayudan mucho también a la hora de soldar, como puede ser una esponja de cobre de este tipo, ya que nos sirve pues, para cuando estamos soldando ir limpiando la punta. Como veis antes estaba negra, pues si lo limpiamos aquí un poco, como se queda en el cobre, se queda estañado, la esponja está de cobre y nos va a quedar la punta limpia. Luego, para terminar de limpiarla en este tipo de esponjas con un poco que están húmedas, pues ya repasamos y queda la punta perfecta. Comparado como estaba antes,
ya se ve brillante, ya se ve de otro color y ya no tiene suciedad. Además, otras cosas que nos va a ayudar mucho a la hora de soldar, pues este tipo de pinzas para poder sujetar los cables o el componente que estemos soldando y no quemarnos, muy importante. Y adicionalmente, pues termorretráctil, que son fundas para luego proteger las soldaduras, que luego veremos. Vale, vamos a empezar a soldar algunos ejemplos. Para ello lo más común, por ejemplo, va a ser un cable. Pues lo primero que tendremos que hacer es pelar el cable. Si tenemos que comprar el cable, yo os recomiendo siempre que sean con funda de silicona, ya que este tipo de funda aguanta muchísimo la temperatura. Por lo tanto, por mucho que le demos con el soldador aquí o aquí, no se va a quemar. O sea, está por ejemplo ahora a 350 grados y no se quema, aguanta muchísimo la temperatura. Y a la hora de estañar, pues lo mismo, no se nos quemará. Entonces, por ejemplo, para probar, lo suyo es tener unas pinzas de sujeción para soldar, pero en este caso lo voy a hacer pues, con unos alicates para que veáis que no hay ningún problema en utilizar este tipo de cosas. Para soldar, importante, primero, tener la punta bien limpia. Después, calentamos el cable o lo que queramos soldar con el soldador. Y una vez que ya está empezando a calentarse, vamos a ir aplicando estaño que toque el cable y el soldador a la vez. De esta forma vemos que se estaña perfectamente, quitamos el sobrante y ya tendremos el cable soldado, estañado más bien. Ahora vamos a hacer la prueba, soldarlo del otro extremo. Lo mismo, sujetamos. Es muy importante antes de soldar cualquier cable, tenerlo estañado, ya que si no tenemos estañado nos va a costar muchísimo más que quede bien la soldadura. Así que hacemos el mismo proceso, calentamos cable, aplicamos estaño y ya estaría. Y ahora para soldar los dos extremos, o sea, para soldar, en este caso es el mismo cable, pero bueno, serían dos cables uno con otro, pues ya una vez que los tenemos estañados, los acercamos, calentamos un poco el estaño y ya como está en contacto con el otro estaño se va a fundir los dos y va a quedar una soldadura perfecta. Si vemos que queda uniforme, que no quedan como imperfecciones, como que queda todo sólido y que queda más o menos brillante, eso es una soldadura buena. O sea, si tiramos de aquí vamos a partir antes el cable que la soldadura. ¿Veis? No se ha partido por la soldadura, que es esta, sino se ha partido el cable en sí. Cuando queremos soldar cables, lo ideal es ponerle funda termorretráctil. En este caso es un poco grande para este cable que os voy a enseñar, pero bueno, se pueden comprar kits de estos que vienen en muchísimas medidas. O sea, vienen de estas medidas, vienen de estas mucho más pequeño y sería lo ideal. Entonces cortamos el cacho de cable de termorretráctil que vayamos a necesitar, mejor con unas tijeras porque esto corta muy mal. Y siempre, claro, en el caso de que no podamos poner la funda termorretráctil después de haberlo soldado, pues tendríamos que añadirlo antes. Lo único que hay que tener cuidado es que no esté muy cerca de la zona de soldadura, porque si no, con el propio calor se va a retraer. Os voy a enseñar cómo funciona este tipo de funda termorretráctil. Lo suyo es que quede más justo, que no quede tan grande. Y en este caso, como tengo el soldador de aire también, pues aplicándole un poco de calor vais a ver cómo se encoge y se adapta al cable. De esta forma quedaría, en este caso lo he puesto aquí, pero habría que ponerlo en donde hemos soldado el cable, y de esta forma quedaría la soldadura protegida. Vamos a ver otros tipos de soldaduras. Por ejemplo, una muy común en caso de hacer proyectos es pues, en una placa de estas de prototipado, por ejemplo, de soldar, que hay otras que son solo de ir clavando los pines, y en este caso es una placa perforada que por el otro lado tiene los pads de cobre. O sea, son pads de cobre individuales. En este caso la he desoldado porque tenía otras cosas soldadas. Y lo que haremos en este caso es pues, doblar las patillas para que no se nos salga. Una vez que tenemos ya la resistencia puesta, lo que vamos a hacer es aplicar calor que toque tanto la punta del estaño
la punta del soldador que toque tanto en el pad como en la resistencia, para que se calienten las dos superficies. Y una vez que tenemos caliente, solo es aplicamos estaño, soltamos y queda perfecto. En el otro lado lo mismo, calentamos los dos, aplicamos estaño sin pasarnos en cantidad, dejamos un poco más que caliente y así quedaría. Vale, ahí se ve más o menos cómo quedaría bien estañado y la resistencia bien soldada. Hay que tener en cuenta en este tipo de placas que si no son de muy buena calidad y nos pasamos calentando la placa, es probable que al soldar o al tirar nos llevemos el cobre. Eso también es importante, no pasarse en la temperatura, ya que si no se soltaría muy fácil. En este caso estamos soldando tanto el cable anterior como este a 350 grados, que es una temperatura bastante buena para casi todo tipo de soldaduras de este tipo pequeñas, incluso se podría un poco menos, ya que si nos pasamos en la temperatura a la hora de soldar no va a quedar del todo bien la soldadura, se va a fundir demasiado, va a tardar también más en solidificar y va a quedar bastante peor. Por ejemplo, en este tipo de cables que ya son un poco más gruesos, pues a lo mejor con 350 grados no es suficiente y mira, lo voy a bajar un poco para que sea que se vea mejor. Ahí tenemos este cable que ya es más grueso, que es un AVG16, un tipo de medida, y lo he puesto a 330 grados. Entonces, con esta temperatura le va a costar bastante más estañar, ya que es un cable más grueso, disipa más el calor y le va a costar más. Por eso a unos 350, 360 grados vamos a poder soldar muchísimo mejor este tipo de cables más gruesos. Entonces vamos aplicando estaño a la hora que se funde, todavía no ha subido la temperatura del soldador, ahora ya se nota más. Y mantenemos un rato. Cuando veamos que está todo el cable perfectamente estañado, soltamos y retiramos el excedente. Y de esta forma nos quedaría un cable bien estañado. Si es muy grueso es probable que por el otro lado no nos quede estañado, entonces tendríamos que ir calentando y repasando la zona y ya quedaría todo el cable estañado. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se desoldaría de una placa. En este tipo de placas que tienen mucha superficie de cobre es más complicado porque disipa mucho el calor, entonces por mucho que nosotros apliquemos calor le cuesta coger el calor suficiente al estaño para poder desoldarlo. Así que vamos a ver un ejemplo cómo se podría desoldar este tipo de placas, y es tocando con el soldador que toque la mayor superficie posible, y de esta forma vamos a conseguir fundir todo el estaño. Y si queremos soldar, por ejemplo, vamos a desoldar este también, el negativo. Este tipo de placas se utilizan para soldar un cable de batería y después los variadores de dron, en este caso, se puede dar otros usos, pero es más común. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo estañar este tipo de pad, que al final son todos muy parecidos. Lo mismo, tocamos con el soldador con la punta haciendo que toque la mayor superficie posible para que transmitan más el calor a la PDB, a la placa. Se llama PDB porque es Power Distribution Board, que es parecido a PCB, que es las placas de circuito impreso. Y tocando con el soldador vamos aplicando estaño hasta que quede así. Tiene que quedar uniforme, sin que quede, por ejemplo, en este tipo de soldadura pues no estaría del todo bien. Bueno, esto ha sido cuando lo he desoldado, pero veis que no queda uniforme. Aquí sí que ha quedado uniforme y bastante brillante. Entonces, para soldar un cable de estos, pues lo mismo, tendríamos que tenerlo bien estañado. En este caso, como lo he desoldado, voy a repasarlo. Y una vez que ya lo tenemos, el cable preparado, no está del todo bien, pero bueno, por no alargar mucho el vídeo. Y una vez que lo tenemos todo bien, tenemos estañado el pad, tenemos estañado el cable, lo que tenemos que hacer es proceder a fundir los dos a la vez. En este caso, tocamos encima del cable, que ya tiene el estaño. En cuanto se funda el estaño del cable, va a hacer que se funda el estaño de la placa. Hay que tener cuidado porque el cable se va a calentar bastante y nos vamos a quemar seguramente. Y una vez que esté todo fundido, ya soltamos. Y lo dejamos muy quieto. Eso es muy, muy, muy importante, dejarlo quieto, ya que es
mucho estaño y va a tardar bastante más en enfriarse. Y aparte de dejarlo muy quieto, muy importante nunca soplar, ya que si soplamos se va a solidificar rápido y va a quedar una soldadura fría que incluso puede llegar a que no haga contacto. O sea, va a estar soldado pero mal, y es muy probable que no haga buen contacto, o si tiene que pasar mucha intensidad se termine quemando. Como podéis ver ahí ha quedado bastante bien, y sería el mismo proceso para todo tipo de cables. Os voy a dejar en la descripción enlaces pues a todo este tipo de herramientas, a las pinzas, al termorretráctil, sobre todo al soldador de estaño, que es lo más importante. Os lo dejaré en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Pues en Amazon lo pondré seguramente, porque es un sitio donde lo envían muy rápido, y si encuentro un enlace de AliExpress, por ejemplo, que pueda enviar a todo el mundo, pues lo mismo. Así que, como os he dicho, lo más importante es un buen soldador. Si nos puede permitir regular la temperatura y saber a qué temperatura, pues mucho mejor. Si no, pues algo más barato, entre 6 y 15 euros también se pueden comprar buenos soldadores. Y el estaño también, muy importante. Si el estaño no tiene resina, pues podríamos comprar la resina aparte. Comúnmente se llama flux, que al final es un decapante, que lo que hace es quitar pues la capa de óxido que crea en las superficies, sobre todo de cobre, y de esta forma facilitar la soldadura. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os interesa todo el tema de electrónica, domótica, solar, voy a hablar de un montón de temas pues, de tecnología, proyectos, etcétera, pues suscribiros al canal y seguiré subiendo vídeos. Un saludo.